los pies de mi carrera son mi instinto. O sea, desde el momento en que nosotros recibimos el guión, hay proyectos que uno sabe que tienes que interpretar la visión del director, básicamente. Compañeras, compañeros, Existimos, se puede, sí. existimos. Cuando también compañeros nuestros fallecieron por COVID, ¿te acuerdas? Mm. Y ahí fue cuando dije, chupa ya, Wow. ya esto parece que es grande. Hola, amigo. Hola, Muriel. ¿Cómo siento? Gracias. Amiga. Salud Salud, amiga. por nuestras conversaciones interesantes. Espero que seamos un aporte, Siempre. como siempre, gordo. Pero nosotros estamos trabajando juntos, Ujú. ¿no es cierto? Ujú. Llevamos trabajando los últimos años juntos, en realidad. Vamos a estar de aniversario. 10 años que nos conocimos en Prófugo. En Prófugos, en marzo cumplimos 10 años desde que nos conocimos. Sí. Y empezamos a trabajar juntos. Ya, es que necesito decirte esto, porque cuando yo te conocí en Prófugo, entonces me dicen, Jorge Zambrano, el director de arte, está ahí para que tú te acerques y hables con él, no sé qué, no me acuerdo que me... Y voy, era como, hermoso, perfecto, verano, tu reloj. Era como, hola Muriel, bla, 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 bla. Muy seductor, amigo, hasta el día de hoy. Gracias. Así que súper bacán estar haciendo esto contigo. Pero nunca hemos profundizado en los orígenes nuestros en esta industria o en esta área. Tú estudiaste cine, No, yo no estudié cine. estudiaste arte. Estudié arte. ¿Dónde? Que no terminé, además. En el Arci, Ya. en el 90. Mi vieja murió y yo dejé la universidad. Ya. Y me dediqué a hacer yo misma. Ah, chica, igual, tenía como, no sé, 23, 24 años, 22, 23 años. Y me acuerdo que Claudia Robles, mi maestra, me invitó a trabajar. Y fui su asistente, como 4 años. Siempre me acuerdo, la Coco Ederra me dijo, ¿ya cuándo vas a hacer tú sola tu trabajo? Y me acuerdo que de repente Galás, Cristian Galás, me dijo, oye, no sé qué, me llamó. Y después, trabajando con él, ya así sola, me ofreció el Chacotero Sentimental. ¿Eso fue lo primero? Eso fue lo primero. ¿Qué cuenta tú? ¿Cómo empezaste ahora? Claro, porque yo tampoco estudié cine. Mm. Yo estudié publicidad, que no terminé, me faltaba un año para terminar. Y paralelamente estudié en la Universidad de Chile, diseño teatral. En mi casa no sabían que yo estudiaba en la Chile. Se enteraron porque empezaron a llegar las cartas de la universidad. Cobrando, obvio. Y ahí, cobrando. Y ahí fue cuando mi familia se enteró que yo estaba estudiando 2 carreras y que estaba en la Chile. ¿Por qué 2 carreras? Porque simultáneo, yo estaba en el Duoc estudiando publicidad, Ajá. tenía clase en la mañana y después me iba a la Universidad de Chile a estudiar diseño. Y me quedé en diseño, que tampoco terminé porque empecé a trabajar con la Magali Ribano en danza teatro. Con la maestra. Con la maestra y estuve con ella 7 años trabajando en danza teatro. Después ahí conocí a Herbert Jonkers, que fue como uno de los primeros maestros en diseño. Después empecé a trabajar con Mario Vivao en fotografía, con Hugo Marín. Con Hugo Marín trabajé más de 10 años en artes visuales, escultura, instalaciones, pintura. Y el tema de audiovisual llegó porque una amiga mía tenía una productora y ella hacía un programa de televisión. Y estuve haciendo publicidad por lo menos, no sé, 5 años, pero así habitual. Sí. Hasta que Cristian Jiménez, que es amigo mío de muchos años de la vida, que ya había hecho su primer largometraje, Ilusiones Ópticas, me llama para hacer bonsai. Y ese fue mi primer largometraje. Y ahí me lancé. Y ahí no salí más de la ficción. Sí. Dejé de hacer publicidad paulatinamente hasta que ya, bueno, no se puede un poco más. Y de ahí solamente, y bueno, sigo trabajando en teatro también. Sí. ¿No te pasa a ti que, no sé, al menos a mí me pasa que no importa el trabajo que yo tenga por delante, siempre es como más o menos el mismo mecanismo, el mismo instinto para enfrentarse artísticamente a algo Sí. independiente. Que es más intuitivo, la Claro, verdad. es más intuitivo. Sí. O sea, yo siempre lo digo, mi carrera es, los pies de mi carrera son mi instinto. Sí. No hay... Sí. Y a veces insisto, como siempre estoy como dándole vueltas si estoy haciéndolo bien o no. Esas cosas de una, que digo, tal vez debería ser más intelectual, más estudiosa. Porque uno siempre mira lo que de repente no tiene. Claro. Pero claro, si yo miro para atrás,
solo debo agradecer a mi instinto, porque finalmente eso me lleva como a lograr cosas que son en algunas ocasiones más que otras, más brillantes o no. Y creo que como que a veces veo a los cabros nuevos, ¿no? Como que yo encuentro que las escuelas están haciendo un pésimo favor en algunas De eso también hay que situaciones, hablar, sí. porque todos piensan que tienen que salir haciéndolo, dirigiendo, siendo directores, pero y creo que ahí en las escuelas debieran esforzarse un poco más en validar ciertas áreas que no son necesariamente dirección Que el proceso creativo. y que son tanto más interesantes. Sí, los procesos creativos, claro, tienen ese componente espontáneo, ese componente intuitivo. Yo reconozco que mezclo también. Tengo una parte muy intuitiva, pero también estudio bastante. Sí, eres más Trato completo. de estudiar bastante. Sí. Pero claro, se da esa coincidencia, ¿no? Como a nivel de mentalidad también que tú conectas, de conciencia. Hay proyectos y proyectos. De repente, encabezar ciertos departamentos, que es lo que te toca a ti y lo que me toca a mí, también es tener el criterio de decir, a ver, ordenemos esto, pongamos la pelota en el suelo. Tú sabes que me gusta el fútbol. ¿Qué es lo importante de esto? Y creo que la experiencia y por qué uno lo convoca en estos proyectos, que últimamente, estos últimos 3 años, nos han tocado puras cosas como gigantes, con poca sensibilidad artística en ese detalle que uno quisiera tener, ¿no? Pero claro, se nos convoca para estas cosas grandes porque en el fondo podemos decir, mira, esto no va a ser trabajar con Sofía Coppola, en el sentido de que no vamos a poder tal vez desarrollar como cosas tan sensibles, pero hay que ordenar dónde ponemos el foco, dónde ponemos la primera línea visual. Sí. Y creo que para eso somos un aporte y para eso se nos convoca, para decir ya, ¿cuál es lo importante? Ordenar un poco esta estructura y ir ordenadamente dando lo mejor que se puede según los requerimientos del proyecto. O sea, desde el momento en que nosotros recibimos el guión, hay proyectos que uno sabe que tienes que interpretar la visión del director, básicamente. Y hay un proceso distinto a cuando tú sientes que también tu visión personal también, artística, puede estar detrás. Y hay un trabajo siempre ahí paralelo, yo creo que lo enfrentamos de manera similar. Se nos convoca a determinados proyectos, son proyectos distintos, hay proyectos de mayor envergadura, menor envergadura, pero es verdad que cuando recibimos un guión, la primera instancia es también no solo saber lo que nosotros quisiéramos hacer con ese guión, sino también lo que porque el director... eso es interminable. Eso es interminable, eso no hay presupuesto para eso. Nunca es suficiente. Pero también cuál es la visión del director puntual. Y ahí es donde por lo menos en mi cargo es también toda una capacidad de interpretación de lo que el director quiere, pero también de qué es lo que el director necesita o la película necesita, el proyecto necesita. Sí, tú eres bastante más, en ese sentido, más intelectual y bien inteligente, ¿no? Porque, claro, a mí me llega un guión y yo empiezo a leer y solo empieza a aparecer imágenes, ¿no? Y de repente siento que ese guión hay que interpretarlo de una manera, punto. Sí. Y hay imágenes que llegan en ese momento que no se me van más. Sí. Y que es difícil que lo cambie, porque, y ahí vuelvo a lo de la intuición, como que hay veces que leo y empiezo a ver el personaje y digo, chao, esto es así, y así debiera ser, y él viene de acá, y se me juntan imágenes y sensaciones y digo, esto es. Pero yo cuando te escucho, cuando siempre tenemos ese intercambio primero de creativo, cuando recién empezamos a agarrar algo, ¿no? Que tú siempre tienes como esa previa más intelectual en que sí o sí respaldas lo que lees con respecto a la realidad y a lo que, bien lo dices, como lo que debiera ser este guión. Claro, ¿no? sí. Y que yo creo que, siempre te lo digo, que es una asesoría a dirección, porque finalmente muchas veces te veo completando la idea que debiera tener el director, tú la completas de manera creativa, pero también teórica, ¿no? Como que le das el respaldo, el piso, para que él pueda
levantar una escena o levantar una idea de personaje desde la verdad, ¿no? Sí, me pasa, hay dos cosas. Una, claro, que visualmente me pasa igual que tú, que veo imágenes desde la primera vez que leo un guión y las trato de justificar de manera lógica. Entonces por eso también estudio bastante y después le transmito esa información al director o la directora. Pero es una manera también de justificar las imágenes que de alguna manera se me vienen desde la primera vez que uno lee un guión. O sea, la justifico de alguna manera. Que es distinto a veces también cuando uno te enfrentas a un proyecto más de autor y es netamente el director te convoca porque sabe que tu propuesta es la que él necesita. ¿Se entiende? Nosotros tenemos proyectos en los cuales también nosotros nos llaman porque somos capaces de enfrentar un proyecto de grandes dimensiones y darle una visualidad adecuada, por decirlo así. Pero hay otros directores también que te convocan porque saben que tu mano o tu lenguaje es el adecuado para el proyecto. Claro, yo hice El Chacotero Sentimental, hice la de Boris Kuercha, Sexo con Amor, hice, bueno, después trabajé con Nico Acuña, hicimos Paraíso B con la Leonor Varela hace muchos años, lindo. Y después, claro, después se fueron dando, cuando entré a Fábula finalmente, que son los últimos 15 años de mi carrera, claro, hice Tony Manero, hice Postmortem, ahí ya se me encasilló en un nivel como de trabajo, y claro, y finalmente, querámoslo o no, fue el espacio donde a mí se me dieron posibilidades de hacer lo que yo quería hacer, como yo me imaginaba, y fue muy loco que nunca había visto a Pablo ni a Juan. Yo llegué por Pauline Garbizú y por la ruta de Orellana. Ellas me llevaron a mi Fábula y finalmente terminé trabajando a la par con Pablo en sus proyectos, no en todos, pero en casi todos. Y listo, y fue, y ahí se echó a andar lo mío, ¿no? O sea, ¿tú tendrías como punto de inflexión desde Tony Manero? Sí, por supuesto. Y para mí es un antes y un después de eso, ¿eh? Yo siento que ¿Y es con Tony Manero? Si yo voy atrás, para mí mis mejores trabajos son Postmortem, Tony Manero, Neruda. Perfecto. Las tres con Pablo. Sí. Prófugos, ¿qué te puedo decir? Eso ya es como mi amor, digamos. Sigo viuda de una tercera temporada. Exijo tercera temporada de No, Prófugos. por favor, no. Todos viejos, ¿no? Todos viejos con los hijos. ¿Y prófugo en qué sentido? ¿Por las dimensiones del proyecto? Porque encuentro que a todos audiovisualmente se nos cambió el mate con Prófugo. O para mí, puntualmente, en vestuario, el concepto del vestuario único, el vestuario cebolla que le decimos, de capas. De capa. Para mí, yo lo experimenté, lo viví y aprendí en Prófugo. O sea, esta cosa tan chilena audiovisual de que, ay, pero si él no venía con la mochila, ¿cómo lo vamos a ver ahora? Cállate, no tenemos por qué explicar tanto, nada, ¿no? Sí. Esa mala costumbre de tener que explicarlo todo, como si el espectador fuera leso, o como si estuviera en eso cuando realmente hay una actuación mucho más potente o una situación mucho más fuerte. Y uno tiende como a explicarlo, y no es así, no hay que explicar nada. A mí también me marcó, obviamente fue el primer proyecto grande que hice, un año estuvimos haciendo Prófugo. Y quizás también, claro, desde ahí me ha tocado realizar proyectos grandes, como que no, bueno, nosotros juntos, básicamente. Pero yo creo que para mí también Prófugo fue un punto de inflexión. Bonsai de Cristian Jiménez, porque fue mi primer largometraje, le tengo mucho cariño. Y la última cosa que nosotros venimos haciendo juntos, de alguna manera, tienen ese esquema de producciones de grandes dimensiones, que tienen sus pros y sus contras también, ¿no es cierto? Porque tiene un nivel de ejecución que requiere una capacidad de administrar recursos, y no solamente materiales, sino también humanos, para enfrentar todo ese desarrollo. Sí, ojo. Que es distinto a una cosa más pequeña. Sí, y te contrapregunto porque, por ejemplo, cuando hicimos la primera temporada con HBO, los Spookies. Los Spookies. Que yo también siento que para mí también fue un punto de inflexión. Sí.
trabajar de una manera muy distinta con los gringos, que es una cosa que nosotros no estamos acostumbrados, porque el medio audiovisual chileno es bien militar, siempre lo hablamos. Es como, tienes que hacerlo bien, nunca puedes equivocarte. Si el director no acepta tu propuesta, es un fracaso. Y el trabajo con los gringos es súper distinto y es muy respetuoso. Y eso para mí fue bien extraño al comienzo, porque decía, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Sí. Y es sencillamente alguien que se para frente a un otro, a un igual, un respeto creativo como ninguno. Y es como, si tú dices que esto está bien, entonces está bien. Y el tipo de intercambio creativo es muy interesante, Sí. y más profundo y hasta más elegante, siento. Porque como que se da por hecho que tú, el tiempo que tú inviertes en pensar en una idea, en un personaje, en un ambiente, está todo puesto ahí. Sí. Y eso se parte respetándolo. Y es muy bonito. Y también para mí fue nuevo. Uno nota las diferencias en términos de producción, de producciones que tienen no solamente una estructura que es la americana, por ejemplo, a lo que se maneja acá en Chile, esas diferencias que se producen a veces cuando hablamos de la industria nacional, que ahí yo difiero personalmente, no prefiero siempre llamarla nos encontramos industria. en la misma discusión. Y fue en Spooky cuando nos pilló la pandemia también, ¿te acuerdas? Sí, Estábamos filmando la segunda temporada. Y veníamos escuchando del coronavirus, entre bromas, que venía avanzando por Europa. Y de repente me acuerdo, 26 de marzo, viernes, correo, nos quedamos todos en casa hasta que veamos qué pasa. Y el lunes llegó el correo que todo se detuvo y nos pilló la pandemia. De hecho, veníamos sorteando el estallido social en Chile, que también había un tema como que los gringos no vean esto, que no vean la microquemada, Sí, pero estaba Santiago, siempre de la industria latina, ¿sí? pero estábamos todos también muy involucrados con lo que estaba pasando. Absolutamente. Y de repente nos pilla, nos quedamos en la casa. Sí. ¿Cómo te pegó a ti la pandemia? O sea, fue Sí. como guardar todo, cerrar, poner candado, y me avisan cuando abrimos de nuevo, ¿no? Sí. Y no abrimos nunca más. Es que yo creo que nadie mencionaba lo No, que se venía. nada. Me acuerdo que tú me decías, amigo, en agosto vamos a estar de vuelta, Sí. es solamente un break. Y en un momento, claro, me asusté, que yo creo como todos, cuando también compañeros nuestros fallecieron por COVID, ¿te acuerdas? Y ahí fue cuando dije, chupa, ya esto parece que es grande. Y yo estuve 8 meses en la casa sin salir. Nosotros paramos en marzo y yo volví a trabajar en marzo de un año después. Todo se dio, justo tenía unos ahorros, qué sé yo, mi casa, todo bien. Y el bono 1, el bono 2, el bono 3, me da lo mismo. Pero llegué a fines de febrero, nótese, en la playa ya, porque necesitaba mar, donde me llamaron de lo de la academia, que eso también fue otro. Te contactaron para ver la posibilidad de que ingresaras a la academia. Me llegó un mail en inglés y yo así como translate, obvio, San Google, y era claro que les interesaba que entrara en la academia. Y fue como, ¿qué? Y a diferencia de lo que uno piensa, que es como el mito, de es como que te eligen y ya listo para adentro, no es así. No es así, parece. Es un proceso, una selección, tenéis que presentar sponsors, gente que avale. ¿Como especie de padrinos? Claro, Ya, que avalen tu estén carrera. en la academia Ya. y que avalen tu carrera. Sí, y me yo acuerdo. dije, siempre uno le dice, amigo, siempre, bueno, si no quedo no importa. No, está todo bien y haber sido considerada. ¿Ya? Esos discursos que uno se hace, qué penita. Y estábamos filmando, una vez más, tú y yo juntos. ¿Qué estábamos filmando? Ahora, Ahora. Alex Ya. Witt, Sayen. Sayen. Y la Estefa me habla, me dice, amiga. Sí, me acuerdo. Estábamos en el y me sur. manda, claro, y me manda la foto de que había aparecido como El listado aceptada y oficial. era en la lista oficial de los nuevos miembros de la academia. O sea, eres la primera diseñadora de vestuario
en ser parte de la academia. Sí. Y eso a mí me llena de orgullo. Yo siento que ser parte de la academia, a ver, un poco más, un poco menos, no es algo en términos concretos, por ahora, tan distinto. Sigo haciendo la misma pega de siempre, qué sé yo, pero creo, amigo, que es lo que hemos hablado tantas veces, visibilizar al equipo técnico. Sí. Es algo que no existía. Y tanto en los Fénix, con Neruda, que gané ese premio, con ingresar a la academia, para mí es solamente decir como compañeras, compañeros, Existimos, se puede, sí. existimos. Sí. Y somos técnicos increíbles. Desde el estallido que hubo acá en Chile y de la manera en que se organizaron los trabajadores también del arte audiovisual, puntualmente, no solamente nosotros, digo, a nivel de asociaciones gremiales de todas las áreas creativas también, de otras áreas de trabajo también se reunieron, se vieron, porque es un fenómeno importante el estallido. Digo, estamos escribiendo una nueva constitución. Sí. Y curiosamente nos dimos cuenta de que poco sabíamos de nosotros y que otras áreas del audiovisual poco saben del trabajo que nosotros realizamos, de la manera en que nosotros trabajamos. Pero más allá de eso también nos dio la oportunidad de vernos, de saber cuántos somos, que también era todo como somos tantos, porque somos muchos, realmente. Sí. Los técnicos de arte audiovisual en Chile, no solamente en ficción, sino también en publicidad, en televisión, ¿ATA? en service. Y nace ATA, que es la Asociación de Trabajadores de Arte Audiovisual. Se conversó mucho durante la pandemia. Hubieron conversatorios de todo, sobre todo en nuestras áreas. Fue la primera vez que hablamos de vestuario, de asistentes de dirección, de producción. Hay asociaciones de producción de todas las áreas, de los técnicos, eléctricos, maquillaje. Y nos dimos cuenta de que jamás habíamos hecho ese ejercicio. No nos habíamos visto las caras de frente y las vimos a través de una pantalla para conversar de nuestro trabajo, de nuestros derechos laborales, de la situación en que nos encontramos. Y eso fue un fenómeno post-pandemia y post-estallido. Creo que este proceso también que estamos viviendo en Chile, que nos involucra a todas, a todes, es muy importante. Y yo no pierdo la esperanza en que hay cosas que tienen que mejorarse. Y ahí es donde entra el tema de la industria chilena, de lo que se llama industria de cine chileno. Yo no creo que sea industria. Sería bueno que lo fuera. Creo que la industria siempre gana unos pocos. Creo que el concepto también es erróneo. Somos más artesanía que industria. Y está bien. Lo que hacemos lo hacemos bien. Pero si queremos ser industria, tenemos que ser, en nuestro caso como trabajadores de arte audiovisual, tenemos que ser reconocidos por el Estado primero. No lo somos, ni siquiera a nivel de servicio de impuestos internos, de legislaciones laborales. No existimos. Y ese yo creo que es uno de los grandes pendientes de ATA como objetivo, una ley audiovisual. Yo difiero de capitalizar la industria, de ver una visión de negocios detrás de la industria. Creo que lo que falta acá y la oportunidad también lo que está pasando en Chile es quizás humanizar nuestra área. ¿Queremos ser industria realmente? No lo sé. Creo que la terminología industria es una visión capitalista de nuestro trabajo que Totalmente. no sé si nos favorece. Entiendo el concepto de industria como una fuente constante de trabajo donde podamos crecer también. Y ojo, y pero ahí yo difiero de la visión capitalista de la industria. Sí, es cierto, pero a mí me pasa que siento que yo al menos pertenezco a una generación más antigua. Yo empecé en el 90 y he tenido, gracias a mi trabajo y a las oportunidades que se me han dado, de ir avanzando en estos últimos 20 años del audiovisual chileno. O sea, mi primera película, El Chacotero Sentimental, a hoy es un mundo. Entonces, Sí, es verdad. yo entiendo que no hay industria, pero wow, igual las condiciones han cambiado muchísimo y es solo lo que nos merecemos, ojo, y más. Pero claro, antes iban 2 camiones y me entendí o sea, yo me acuerdo, ¿te fijas? O sea, como guardando el vestuario Sí. en condiciones que hoy por hoy son impresentables. Y haciendo muy a mano todo, y hoy eso no se da. Y ahí me devuelvo a las nuevas generaciones, porque pienso que ellos creen que así es, ¿no? Y Claro. siempre que nos toca escoger a alguien con quien trabajar, uno siempre selecciona al que
de alguna manera refleja lo que uno sabe que es este trabajo y que es empezar de la nada y tener las ganas, el esfuerzo, la inteligencia emocional y creativa para poder caminar en esto. Yo siempre digo, este trabajo es un vicio y lo defiendo hasta el día de hoy, porque cuando a ti te gusta este trabajo, inventas soluciones y creas nuevas maneras de trabajar. Sí. Obviamente, estos últimos años hemos tenido mucho intercambio de trabajar con nuevos técnicos y nosotros ir a trabajar a otros lugares y hemos podido ir intercambiando experiencias y nuevas maneras de solucionar cosas. Sí, es un fenómeno que está dando, que lo he visto también a nivel de latinoamericano, que estamos intercambiando técnicos de Colombia, de México, de Argentina y otras áreas también han entendido cómo trabajamos y por qué se exige, por qué hay alguien que realiza, alguien que está en set. Y eso de a poco se ha ido estableciendo y se ha ido viendo también por qué esa necesidad. Pero ahí también viene el tema de las escuelas, ¿no? Donde los jóvenes se están creando. Creo que ahí hay una falencia que también nosotros tenemos que meter mano en la malla curricular de qué es lo que se está enseñando. Dirección de arte en la mayoría de las instituciones es un semestre y es como una cosa o sea, ¿tú superficial. puedes creer que en vestuario, hoy, en las carreras de vestuario, no se considera el vestuario a través de la cámara? O sea, hoy todo es eso. Todo es una cámara, todo es un Instagram, todo es el registro, todo... Y no está, fíjate. Yo eso lo encuentro una falta de visión increíble. Sí, falta una... Pero también corresponde, yo creo que es una de las misiones que a nosotros nos toca de alguna manera, porque es racionalizar nuestro trabajo, crear una malla curricular, por ejemplo. Cosa que hemos hablado al comienzo, hablamos de la intuición. Claro, pero no puedes llevar, tienes que racionalizar eso. Y creo que ahí falta ese ejercicio y que se ha dado desde el estallido de ver cómo funcionamos y cómo se lo llevas a la práctica. Y no es fácil. ¿A ti no te pasa que de repente en ciertas producciones como que se subvalora nuestro trabajo a nivel de... O sea, yo hace tiempo que decidí, sin vergüenza, decir, ¿sabes qué? Yo trabajo desde la intuición y no me da vergüenza. Desde la sensibilidad. No es hippie, no es como, ay, que hoy día amaneciste bien, hoy día amaneciste mal. No es esa frivolidad. Es que uno necesita un estado... mental, físico, emocional, perfecto para que algo salga. Sí, ¿no? Es que nosotros trabajamos desde la sensibilidad. Claro, eso entonces, es así. Y de repente como que eso pareciera ser menor, ¿no? Como, ya, sí, los sensibles. Coincido en esa percepción, pero también creo que ha ido cambiando, ha ido evolucionando, como Chile cambió de alguna manera. El lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? También de alguna manera te habla de esa sensibilidad que nosotros ya la tenemos incorporada quizás desde antes. Sí. Y que nosotros también de alguna manera luchamos por esas cosas y ahora está más como entendido que tiene que ser así. Me parece bien, pero estamos al debe en la parte estructural de nuestro oficio. Si quisiéramos profesionalizarlo de alguna manera. Pero también yo desconozco, por ejemplo, cuando tú has hecho clases. Siempre me invitan como a esas clases magistrales, así que le dan a los Sebas Muñoz, las Estefanías, me invitan como a ese... ¿Pero clases como en la universidad? No, me encantaría. Ya, yo hice clases una vez y me di cuenta, claro, que no tengo pedagogía y que es fundamental. Porque si quieres transmitir algo importante, tienes que tener. Pero yo creo que nosotros hacemos pedagogía todos los días, trabajando con la gente que convocamos. El arte es pedagogía, que enseña en cuanto a arte y no en cuanto a pedagogía. El Hugo Marín me enseñó. Amigo, gracias por esta conversación. Gracias, amiga. Salud. Nos vemos en set. Nos vemos en el set.